Hola hermanos y amigos que todos los días están acompañándome en nuestro estudio de la Biblia, en el libro de Santiago, todavía en el capítulo 1. Espero podamos pasar un lindo tiempo en la palabra de Dios aprendiendo más acerca de ella. Quisiera hoy me acompañes a Santiago capítulo 1, versículo 22. Bien, Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo a repetir: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quisiera en este momento compartir juntos este versículo. Estamos charlando acerca de una serie en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, que la titulo Recursos para la victoria. Para tener victoria sobre los tiempos de prueba y sobre las tentaciones, un recurso fundamental que Dios nos ha dejado a nosotros es justamente la palabra de Dios. Entonces, es fundamental que todo creyente, que todo cristiano, todo hijo de Dios pueda pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener victoria, algo que menciona Santiago en los versículos 19 al 21 es el tema de la receptividad. Debemos ser receptivos a la palabra de Dios. Entonces debemos recibir el mensaje de la palabra de Dios, porque cuando abrimos la Biblia es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti. Dios habla a través de su santa palabra, las escrituras. Por eso es interesante y por eso es importante que podamos pasar tiempo considerable con la palabra de Dios y aprender todo lo que ella tiene para decirnos a nosotros. Ahora, para ser receptivos a la palabra de Dios, debemos oír con atención, debemos oír atentamente, debemos dejar de lado el pecado, ¿sí? Y debemos con humildad tomar para nuestra vida lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Entonces, habiendo hablado de esto, quisiera hoy charlar un segundo punto. Entonces, si en los versículos 19 al 21 el tema de Santiago es la receptividad, debemos ser receptivos a la palabra, en esta oportunidad quiero pasar al segundo punto de los recursos para la victoria, que abarca los versículos 22 al 27 y que es: debemos ser hacedores de la palabra. En los versículos 19 al 21, Santiago se enfoca en el oír, en la receptividad, en qué hago en escuchar la palabra de Dios. En los versículos 22 al 27 trata el tema de hacer, ¿sí? De obedecer lo que he oído de la palabra de Dios. ¿Sí? Oír y obedecer tienen que ir juntos, de la mano. ¿Sí? Oír sin obediencia no tiene sentido, no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, quisiera hablar acerca de ser hacedores de la palabra. Entonces, estamos en la primera parte que dice: pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Sí? Ahora, el hacer es resultado, ¿sí? Del previamente haber oído. ¿Sí? Hacemos, ¿sí? Según hemos oído, hacemos, obedecemos, ¿sí? Entonces ya hemos oído con atención, hemos dejado de lado el pecado y hemos con un espíritu humilde recibir el mensaje de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿con qué fin? Obedecerlo. Por eso Santiago dice: por esto, siendo que debemos ser oidores, atentos, siendo que debemos dejar de lado el pecado y que debemos recibir la palabra con humildad, por esto, pero dice: sed hacedores, ¿sí? Pero sed hacedores de la palabra. Ahora, este término, sed hacedores, una palabra en el original, tiene el su traducción correcta sería: sean continuamente.
¿sí? Habla de algo que debe ser continuo en nuestra vida. Sed hacedores, sería sean hacedores, ¿sí? Habla de sigan esforzándose, hermanos, en practicar las enseñanzas de la palabra de Dios en sus vidas. Ya sea en una prueba, ya sean las tentaciones, o ya sea cuando todo esté bien, cuando no estés pasando ni tentación ni prueba y estés pasando un lindo tiempo, pero debemos en todo momento estar practicando, debemos estar viviendo la palabra de Dios en nuestra vida. Ser un hacedor, entonces significa ser un obediente de la palabra de Dios. Oír y no hacer caso es ser desobediente. ¿Sí? Oír y no obedecer es ser negligente. O sea, es ser necio. Es estar desaprovechando una oportunidad para conocer más a nuestro Dios en nuestra experiencia diaria cristiana al aplicar los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Es no estar usando los recursos para tener victoria en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es fundamental, ¿sí?, obedecer la palabra de Dios. Entonces, rápidamente, en muy pocos minutos, la pregunta que quiero tocar es, ¿cómo puedo ser un hacedor de la palabra? ¿Cómo puedo ser? Si el tema de los versículos 22 al 27 es ser hacedores, ¿cómo puedo ser un hacedor de la palabra? Ya hemos visto cómo podemos ser un oidor. Ahora, ¿cómo podemos obedecerla? ¿Cómo podemos vivirla en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarla? Porque el fin de la palabra de Dios es aplicarla a mi vida. El fin de estos devocionales en Santiago es aplicarlo a nuestra vida. O sea, es aplicarlo a mi vida primeramente. Y al compartirlo es que tú puedas aplicarlo a tu vida. El fin de cada predicador cuando sube al púlpito es que pueda aplicar la congregación, la palabra de Dios que se les está dando. El fin de tu tiempo devocional a solas con Dios es aplicar eso que Dios te ha dado en tu meditación en el día de hoy. El fin de ese estudio o ese tema que estás estudiando de la Biblia, tal vez con un libro, con un comentario, es que lo apliques. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ser un hacedor de la palabra? ¿Cómo puedo ser un creyente obediente a la palabra? ¿Cómo puedo ser alguien que hace aquello que escucha? Bueno, en primer lugar, no te limites a solo escuchar. No te limites a solo escuchar, ¿sí? Ahora, esta expresión, escuchar, ¿sí?, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No seas solo un oidor de la palabra. Tristemente, muchos cristianos son muy buenos, son expertos en escuchar la Biblia. Podrían estar todo el día escuchando un sermón tras el otro. ¡Ja! Pastor, no sabe qué hermoso día que tuve hoy en mi Franco. Hoy escuché 25 prédicas en todo el día. ¡Wow! Sí, ¿cuánto has vivido en ese día de las 25 prédicas que has escuchado? ¿Ves? Es mejor escuchar una prédica y obedecerla durante todo el día que escuchar 25 prédicas y no haber aprendido nada porque no he obedecido nada. Escuchar no significa nada. Si no voy a obedecerla, no tiene sentido que escuche lo que esté escuchando. ¿Sí? Entonces, esta expresión, oír, dice un comentarista experto en idiomas, está estrechamente vinculada con la palabra desobediencia en el griego. ¿Sí? ¿Por qué? El escritor de Hebreos, mira, acompáñame a Hebreos 2, versículo 1, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y continúa el versículo. ¿Sí? ¿Te das cuenta que el escritor del libro Hebreos
llama a los creyentes a que con una manera diligente prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos, ¿sí? Entonces, este escritor junta el verbo huir, ¿sí?, con el sustantivo desobediencia en la misma frase. Él habla de prestar atención diligente, ¿sí?, y no sea que nos deslicemos. Él habla de oír y no deslizarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda violación y desobediencia recibió su justo castigo. Entonces, es lo mismo a lo que nos está hablando Santiago, quien nos advierte a nosotros que prestemos atención a la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros, si descuidamos lo que estamos escuchando en la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Charlaré un poco más a fondo de esto mañana. Entonces no debemos limitarlos a solo escuchar el mensaje del Evangelio, a solo escuchar el sermón o solo escuchar el devocional diario que estás escuchando. No te limites a ser solo un oidor de la palabra. El fin de ir a una iglesia y reunirnos para los hermanos en comunión, escuchar la palabra de Dios, no es solo escucharla. ¿Sí? Sí, es que pueda llevarla a mi vida y aplicarla a mi matrimonio con mi esposa, con mi hija. Es que pueda aplicarla a mi trabajo, en mi relación con mis jefes, con mis compañeros, aplicarla en el estudio, aplicarla en la sociedad. Porque la vida cristiana es un estilo de vida. Para nosotros los cristianos, la vida cristiana, la Biblia es un estilo de vida. Nosotros creemos en Dios y queremos vivir conforme a Él le agrada. Entonces, tienes que ver el cristianismo como esto. No solo es algo, bueno, ya está, creí, soy salvo y ya está. Bueno, en cierta manera, sí, ya está, sos salvo. Nadie te quita eso cuando hablamos de las recompensas, aunque serás salvo. ¿Sí? Pero el hecho, ahora que eres salvo, ahora Dios quiere que tengas una relación diaria con Él. ¿Sí? Y Dios quiere enseñarnos a través de su palabra a obedecerlo a Él. Todo padre quiere enseñarle a sus hijos obediencia. ¿Tú crees que Dios es la excepción? No, Dios también quiere enseñar a nosotros, sus hijos, obediencia. Por eso debemos ser hacedores. No te limites a solo escuchar. Muchos creyentes son muy buenos, son expertos en escuchar mensajes de la palabra de Dios, pero son vagos, flojos y perezosos a la hora de aplicarlas a su vida. ¿Sí? Entonces, de nada sirve saber mucha Biblia si cuando voy a enfrentar pruebas o tentaciones no voy a hacer nada con lo que sé, ¿sí? Entonces, de nada me sirve saberme de memoria todas las promesas de Dios si no las voy a aplicar en un tiempo de necesidad o de prueba o de dificultad. El fin de las promesas de Dios es para que nos apropiemos de ellas y las experimentemos en nuestra vida. Si Dios dice por nada te preocupes, sino orá y confía porque Dios te va a dar paz, ¿de qué te sirve saber Filipenses 4, 6 y 7 de memoria si cuando estoy pasando un tiempo de prueba y de necesidad donde necesito experimentar la provisión de Dios y Dios me ha dado una promesa para experimentar su provisión, no la voy a utilizar? El fin de saber Filipenses 4, 6 y 7 es aplicarlo a mi vida. Entonces, ese es el sentido. De eso tiene que ver ser un hacedor de la palabra de Dios. Me anoté para no olvidarme. Entonces, tiendo a ser olvidadizos de vez en cuando, todos los días. Lo anoté como mi título, Historia del muchacho y el filósofo que no sabía nadar. Entonces, esta historia es así, no la recuerdo tal cual me la enseñaron, pero en mis palabras te las voy a traducir, pero transmite el concepto, ¿sí? Entonces, la historia es así, un gran filósofo griego, ¿sí?, debía concurrir a una ciudad a dar sus clases de filosofía y disertar con otros filósofos. Entonces necesitaba cruzar de una orilla del río hacia la otra orilla, ¿sí? Entonces contrata a un muchacho que desde pequeño su padre manejó esa canoa y su medio de vida era llevar a la gente que necesitaban cruzar de una punta a otra. Entonces cobraba un mínimo, ¿sí?, y te llevaba. Entonces el filósofo
paga, le dice, quiero cruzar al otro lado del río. Entonces el muchacho lo lleva. Entonces mientras iba remando, el muchacho, el filósofo empieza a hablar con el muchacho. Dígame usted, muchacho, ¿sí? ¿Cuánto sabe usted de aritmética? No, la verdad, no sé nada de eso. Has desaprovechado 20% de tu vida. ¿Cuánto sabes de matemáticas? No, sinceramente no sé de matemáticas. Pobre muchacho, has desaprovechado otro 20% de tu vida. ¿Sí? ¿Cuánto sabes de filosofía? ¿Sí? ¿Qué sabes del universo, del mundo? No sé mucho, señor, discúlpeme. Oh, tristemente has desaprovechado un 30% de su vida. Ya vemos que el muchacho tenía un 50%, tenía gran parte, un 50% dije, tenía un gran porcentaje de su vida desperdiciado. Y así continuó el filósofo. En un momento, sí, mientras iban nadando, la canoa da contra una roca y se quiebra la madera y empieza a entrar agua y se empieza a hundir. Entonces el joven se tira al agua y empieza a flotar. Y el filósofo le dice, muchacho, ¿qué voy a hacer? Le dice, filósofo, ¿sabe usted nadar? No, no sé nadar. No sé nada de eso. Entonces el muchacho le dice, lo lamento, filósofo, pero usted ha desperdiciado el 100% de su vida. Y se fue nadando. Entonces, ¿ves? El concepto es, de nada sirve saber mucho y no aplicarlo. Tal vez este joven no sabía mucho, pero sabía solo una cosa y la aplicaba, que era nadar. ¿Ves? Entonces, de nada me sirve saber mucho como el filósofo si cuando estoy en un momento no me sirve, de nada sirve. ¿Sí? Entonces, necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, recuerda, el fin de escuchar es, muy bien, si lo has dicho, ser un hacedor, es ser un obediente. Entonces, quiero mostrarte unos ejemplos en las Escrituras y con esto terminamos nuestro devocional de hoy, que pretendo continuar mañana a las 19:30 en nuestro culto online de la Iglesia Bautista de la Gracia. ¿Sí? En Esdras, el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 10, ya creo que lo saben, muchos ya lo recordarán, dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. O sea, Esdras preparó su corazón para ser un estudiante concienzudo de la palabra de Dios. Se dispuso a estudiar la Biblia, que tenía hasta ese entonces, ¿sí? Entonces, dice, y para cumplirla y para enseñarla en Israel, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, ¿ves el patrón de Esdras? Inquirir, cumplir, enseñar. Inquirir, cumplir, enseñar. ¿Sabes? Muchos jóvenes quieren ser predicadores. Quieren estar en el púlpito porque piensan que estar en el ministerio es simplemente pararse en el púlpito y decir un par de palabras por media hora, 40, 50 minutos. ¿Sí? Pero honestamente no es, el ministerio no es eso. El ministerio es modelar, el ministerio pastoral se enfoca en modelar el evangelio. Es ser el ejemplo de lo que enseñas, es vivir tu propio sermón. Entonces, se trata de eso el ministerio, ¿sabes? Santiago le dijo a sus escritores hebreos en el capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una advertencia fuerte para mí que soy pastor de una iglesia, porque Dios espera de mí como pastor obediencia. Entonces, no es un juego pararse en el púlpito y hacerme el maestro. No, un verdadero maestro no es solo aquel quien habla y enseña y dice un par de cosas. Es alguien que modela, es alguien que vive lo que enseña, lo cree y lo vive. Y te das cuenta que cuando habla, tiene autoridad lo que dice, porque lo vive en su propia vida. Por eso la gente se maravillaba de Jesús y decía como habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús obedecía las escrituras. Él las aplicaba a su vida.
Ahora, es increíble este capítulo 3 versículo 1 porque dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Parece ser que en la época de Santiago muchos eran muy rápidos para entrar al púlpito, al ministerio y hablar de la Biblia. Y no aplicar, no enseñar no vivir lo que están predicando. ¿Sabes? Recuerdo historias en mi vida. Recuerdo, dije, un día, vamos a estudiar la vida de Abraham. Había terminado de leer un libro de Warren Wiersbe, seamos básicos, no, Abraham, capítulo 12 al 25, es un librito, capítulo 12 al 25, y hablaba del secreto el secreto de vivir por fe, y a mí me gustaba, había leído la biografía de George Mueller, Hudson Taylor, hombres que habían vivido por fe, y le había dicho a Dios en mi vida personal que quería vivir por fe. Le dije a Dios que pase lo que pase, no importa, que iba a confiar en Él, nunca iba a dudar de Él. Y hasta el día de hoy, ese es mi lema con Dios en mis oraciones. Pase lo que pase, voy a creer en Dios, le voy a creer a su palabra. Y cuando, a medida que empecé a predicar este sermón, eran una serie de varios sermones, hablé sobre lo que era vivir por fe, hablamos de la obediencia a la palabra de Dios, hablamos de permanecer fiel a donde Dios te puso, no dudar del cuidado de Dios, hablábamos de la impaciencia, hablábamos de los tiempos de prueba, cuando la fe es puesta a prueba, hablábamos todo eso. En ese interín, ¿sí?, surge el peso de comprar un local. Entonces me tocó tener que aplicar a mi vida todo lo que le estaba enseñando a la congregación. Tuve que vivirlo en carne propia. Sé lo que es cuando la impaciencia, cuando Abraham se apresura con Sarai y le pide, Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Isaac. ¿Sí? Abraham tuvo que esperar 30 años el cumplimiento de esa promesa, pero él no sabía. En su impaciencia tuvo un hijo con su esclava, Agar, Ismael, el padre de que hoy es el fundador de los árabes. ¿Sí? Y el pueblo de Israel tiene problemas hasta el día de hoy con los árabes, producto de la impaciencia de Abraham. O sea, y he lidiado con muchas cosas y recordaba todo lo que está. Entonces cada vez que predicaba me tocaba vivirlo. Honestamente, hermano, porque de eso se trata. Dios no solo te va a dar el sermón para predicar a los que somos pastores, sino que nos va a dar circunstancias en las cuales vamos a aplicar y vamos a vivir ese sermón en nuestra propia vida. Por eso no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que vamos a recibir mayor condenación. No es un juego pararse en el púlpito y decir, Dios dijo esto. ¿Sí? Entonces, Esdras es un gran ejemplo. Él propuso en su corazón estudiar la Biblia, obedecerla, para después enseñarla. Entonces, si quieres enseñar Biblia, primero estudia, luego obedécela y luego enseña. De eso se trata el ministerio, de eso se trata enseñarles a otros la palabra de Dios. De nada me sirve decirle a mis hijos que estudien la Biblia, que obedezcan a papá y mamá, porque la Biblia dice, hijo, obedeced a vuestros padres, si ellos no ven que yo leo la Biblia y mucho menos la obedezco. Entonces voy a crear hijos resentidos y amargados con Dios y con la iglesia y que no querrán saber nada con Dios. ¿Y quién es el culpable? Yo. ¿Me explico? Por no haber vivido. Entonces el secreto está en obedecer la palabra. Y Esdras nos da la clave. Estudia, obedécela y podrás enseñarla. Bien, entonces, otro pasaje más en las escrituras, ¿sí? Salmos. Tenemos el ejemplo del salmista David. Tal vez luchas con tentaciones. Y el salmista David, Salmo 119, ya sabes qué versículo voy a leer, ¿no? 9 al 11. Salmo 119, versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Permíteme traducirlo. ¿Con qué limpiará el joven su vida, su conducta? Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Quieres tener victoria sobre el pecado? Tienes que obedecer. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Amén. Entonces, tienes un ejemplo del salmista David. Ahora, mira una palabra que dio Jesús en Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24. Jesús compara a dos hombres. Compara al que oye y obedece, y al que oye y no obedece, lo compara con dos constructores. Uno sabio, ¿sí? Y el otro básicamente es necio. O sea, dice así Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabes? Leer y obedecer te permite ser una casa sólida sobre la roca. Te da estabilidad, seguridad, firmeza. Un creyente que solo escucha y no hace caso es como una casa sobre la arena. Es un insensato, ¿sí? Está edificando su vida sobre algo que no le da seguridad, firmeza y estabilidad en su vida. Viene el tiempo, vienen las pruebas, vientos, tormenta, lo que sea, se aleja. Se enojan con Dios. El problema está que no han aprendido a obedecer a Dios. Entonces, y un texto más en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice así: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de espíritu y en verdad. Simplemente es obedecer. Yo puedo saber, sí, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tienes la oportunidad de mostrar amor a tu prójimo, ¿sí? Y de repente cierras contra él tu corazón. De palabra, te amo, pero cuando me necesitas, no estoy para ti. ¿Sí? Ahora no puedo. ¿Sí? Entonces, ¿ves? La Biblia nos llama a ser hacedores. Para aprender a ser obediente, no tienes que limitarte solo a escuchar. Escuchar es solo el principio. El fin de escuchar es obedecer. Debes ser un hacedor de la palabra. Alguien que hace la palabra, que la obedece, que la cumple en su propia vida. ¿Sí? Entonces, todo lo que lees, meditas, escucha, debes hacerlo. Pregunta para examinarnos: ¿eres un hacedor de la palabra? ¿Qué haces en tu vida? O sea, ¿qué estás haciendo en tu vida con todo lo que has escuchado desde que te convertiste a Cristo hasta ahora de la palabra de Dios? Todo lo que has escuchado, ¿sí? Tal vez tienes un año de convertido. Lo que has escuchado en ese año, ¿qué estás haciendo con todo ese conocimiento que Dios te ha brindado? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás aplicando? Honestamente, la Biblia habla de cómo debe ser un matrimonio. Y muchos de nosotros sabemos Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿La estás amando? Esposa, respeta a tu marido. ¿Le estás respetando? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Lo estás obedeciendo? Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Peleas con tus hijos? ¿Sí? Esposo, no seas áspero con tu esposa. ¿La tratas mal? ¿Sí? ¿La maltratas verbalmente? ¿Sí? O sea, ¿me explico? ¿Sí? La Biblia dice: obedeced a vuestros amos terrenales en todos. ¿Hablas mal de tus jefes? ¿Los criticas? ¿No los obedeces?
La Biblia nos llama a predicar el Evangelio a nuestros compañeros. ¿No les testificas o les estás dando un pésimo testimonio como cristiano? ¿Ves la diferencia? ¿Eres hacedor de la palabra de Dios? Te animo. El día de mañana vamos a ver cómo, si no obedecemos, nos estamos mintiendo, nos estamos engañando. ¿Sí? Entonces, te animo, sed hacedores de la palabra de Dios. Escucha atentamente, sé receptivo, escúchala con atención para ser receptivo. Deja de lado el pecado, ¿sí? Y recibe el mensaje de la palabra con una actitud y un corazón y un espíritu humilde, aceptar lo que Dios tiene para decirte. Pero el fin de eso es ser un hacedor. Pero para ser un hacedor no te limites a solo escuchar. Eso es solo el principio. Tienes que ser un hacedor. Obedece. Amén. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra. Enséñame y enséñanos a ser hacedores de tu palabra. A estar viviendo cada mensaje, cada devocional que tú nos enseñas, a estar viviendo y aplicándola a nuestra vida. Cada prédica que escuchemos, a estar aplicándola a nuestra vida. Cada vez que leamos un pasaje, memorizamos una promesa, a estar aplicándola a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a disfrutar la vida cristiana, este estilo de vida que agrada a ti, Señor Dios. Hacer de la Biblia nuestra vida, Señor, nuestro estilo de vida diario, en todas las áreas y facetas de nuestra vida, Señor Dios. Cada aspecto, Señor Dios. Que nada quede sin cubrir, que en todo podamos buscar ser obedecerte. Sé que en la obediencia muchas veces vamos a fracasar y vamos a desobedecerte, pero gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, queremos obedecerte. Guíanos a obedecerte cada día, ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Espero que haya sido de bendición. Seamos hacedores. Nos vemos mañana, 19:30 horas, en el culto de la gracia online, nuestro culto de oración y de estudio de la palabra de Dios, compartiéndoles el mensaje. Espero, hermanos, en sus casas puedan estar orando y pasando un tiempo con Dios, apartando la ofrenda que hacemos regularmente los miércoles, ¿sí? Y luego a las 19:30 te conectes y pasaremos un tiempo meditando en la palabra de Dios, el sermón de todos los miércoles, continuando, sí, con Santiago. Sin más, me despido, nos vemos el día de mañana. Bendiciones, hermanos, y a todos los que han estado siguiendo en esta tarde.